¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en primera persona, hoy con un invitado que ha venido desde el Gobierno Nacional. Me refiero al ministro Rogelio Frigerio, ministro del Interior, que va a estar hablando con nosotros en un segundo nada más, aprovechando esta visita a la ciudad de Santa Fe, junto al intendente José Corral. También está con nosotros esta noche el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez. Con él vamos a hablar de cómo se prepara la Argentina para combatir el narcotráfico. Todo eso después de la presentación. Muy bien, le decía que estaba con nosotros el ministro Rogelio Frigerio, ministro del Interior de la Nación. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, está el intendente José Corral también con nosotros. ¿Cómo lo están tratando? Muy bien, ¿Bien? Como siempre que vengo acá a Santa Fe. ¿Viene a traer novedades a Santa Fe? Bueno, venimos a recorrer obras muy importantes para la ciudad. Estamos haciendo muchas obras, trabajando en equipo con José, con el intendente de esta ciudad tan linda. Y creo que se nota, ¿no? Creo que conversando con los vecinos percibimos que se nota que hay una presencia del Estado Nacional importante en materia de obras públicas acá en esta ciudad. Me imagino, Corral, que también aprovecharemos la visita acá en Santa Fe para pedir más obras para la ciudad, ¿no? Sí, hay una presencia, como decía Rogelio, muy marcada, especialmente en los barrios, los que más necesitan, y que demuestra que se puede, ¿no? Estas obras en Coronel Dorrego, en un lugar en el que había mucho abandono, mucha violencia, hay que decirlo, presencia del narcotráfico incluso, falta de oportunidades, falta de infraestructura. Hoy el barrio cambió, lo dicen los vecinos, además de que se está más tranquilo porque la justicia ha avanzado y este compromiso del Gobierno Nacional contra el narcotráfico, pero además las obras de infraestructura, el Boulevard French, esta cancha de césped sintético en un lugar en el que las chicas despliegan su pasión por el deporte, el Nido, que es este lugar de oportunidades para los jóvenes. Lo más importante es que demuestra que se puede, Marcelo. La gente ha recuperado esas ganas de progresar y de salir adelante en los barrios más complejos. Y ¿no? haciendo las cosas más básicas, ¿no? Digo, las cloacas, los desagües pluviales, la iluminación. Lo que nos cuentan los vecinos es que gran parte de la mayor tranquilidad con la que viven hoy en día tiene que ver con la iluminación moderna, y la posibilidad, como decía José, de que los chicos empiezan a jugar en la calle, a jugar en la vereda, a jugar en el centro deportivo que hicimos, y de alguna manera cambiamos la vida, ¿no? Que, como dice siempre el presidente, las obras públicas son importantes porque le cambian la vida a la gente, ¿no? Y por eso tenemos ese foco puesto en esto. Ministro, usted es ministro del Interior, pero también de Obras Públicas y de Vivienda. La cuestión de la vivienda en la Argentina, digo, porque muchos deben estar mirando acá, ¿se ha parado o va a seguir adelante? No, nosotros hicimos un enorme cambio en estos 2 años y medio de gestión respecto a la vivienda. Empezamos por tener un plan nacional de la vivienda que nunca existió en la Argentina y por eso llegamos a tener un déficit de más de 4,5 millones de familias con problemas de vivienda. Hoy hay un plan para los que tienen menores recursos, un plan para los sectores medios, hay crédito hipotecario. Resurgió el crédito hipotecario en la Argentina para los que pueden tener acceso a un crédito bancario. Tenemos el Procrear para los sectores medios y tenemos un plan de viviendas sociales muy importante para los sectores de menores recursos. Y con la cuestión inflacionaria, ministro, ¿estos planes, digamos, van a seguir adelante o se han parado? La buena noticia es que tenemos el UBA, ¿no? Esta nueva forma de acceder al crédito que le ha permitido a miles de argentinos acceder a un crédito hipotecario por años postergados, ¿no? Porque cuando uno ve la estadística de los créditos hipotecarios, percibe que ahora estamos en un récord histórico de créditos hipotecarios después de más de una década en la que prácticamente no se dieron créditos hipotecarios. ¿Y qué pasaba? Solo los ricos podían acceder a una vivienda pagando en efectivo y las viviendas sociales terminaban muchas veces en la clase media, que no tenía ninguna posibilidad de tener otro acceso, y por eso crecieron tanto en la última década en los barrios de emergencia, las villas miserias. Y nosotros tenemos que enfrentar esta realidad con inteligencia y con inversión del Estado. Por eso hoy sostenemos y mejoramos muchísimo
la inversión en viviendas sociales, entre otras cosas, terminamos con la corrupción que se llevaba una parte significativa de los recursos de la gente. Relanzamos el Procrear de manera inteligente y concentrado en los sectores medios bajos. ¿Cuál es la diferencia con el otro Procrear? Digo, el Procrear que había lanzado... Bueno, entre otras cosas, que hoy está delimitado, es un subsidio a la demanda. Nosotros ayudamos a un estrato que le cuesta llegar al crédito bancario con un subsidio explícito hasta 400.000 pesos para que puedan llegar a ser sujetos de créditos del sistema bancario y acceder al sueño de la casa propia, y de esa manera usamos los recursos con muchísima productividad e inteligencia. Antes el Procrear terminaba en algunos casos en barrios cerrados, ¿no? Hay muchos casos de viviendas de Procrear en barrios cerrados. Hoy, digamos, nosotros somos conscientes de los limitados recursos que tenemos y tenemos que asignarlo con mucha equidad y mucha responsabilidad. E insisto además con el tema de la corrupción, ¿no? Porque hemos, creo, a partir de un cambio total de la forma en la cual licitamos y adjudicamos las obras, desterrado esa asociación que había en la gente entre corrupción y obra pública. Y hoy claramente la obra pública es sinónimo, entre otras cosas, de sueños que finalmente se pueden concretar. Te cuento que esta semana se está llamando a las familias que salieron sorteadas en el Procrear frente al Parque Federal para ya hacer los papeles, y está en marcha el segundo proyecto. Ahí son 200 viviendas de muy buena calidad frente a un parque excepcional como el Parque Federal. Y bueno, las familias ya están comenzando a hacer los papeles, así que seguramente en algunos meses van a poder ya entrar a vivir a la vivienda. Y hay dos proyectos grandes de vivienda social, uno sobre Aristóbulo del Valle, cerca del barrio Guadalupe Oeste, Coronel Dorrego, y otro en el ingreso a la ciudad, que ya se ven las viviendas, además que aprovechan los servicios, ¿no? Planta baja y 3 niveles de muy buena calidad constructiva para que la gente tenga una oportunidad de vivienda digna, y estos son fondos nacionales también. Otra cosa que hicimos fue terminar con las viviendas sin servicios. El Estado hacía viviendas y no tenían agua potable, cloacas, luz eléctrica. ¿Y ahora les llevan todo? Hoy no hay una vivienda social que no se entregue sin los servicios básicos en la Argentina, y además que cuidamos dos cosas: no expandir la mancha urbana, que es un problema de nuestras ciudades que se fueron expandiendo, y eso hace muy caro llevar esos servicios básicos, las cloacas, el agua potable, la red eléctrica a esas viviendas, y también la mixtura social. Tenemos que terminar con esos guetos que se hacían para los sectores más vulnerables. Tiene que haber mixtura social, tenemos que lograr que la sociedad viva de otra manera, con un criterio de convivencia mucho más heterogéneo, y eso también es responsabilidad nuestra del Estado. Frigerio, hay un tema, digamos, que surge por una cuestión nacional, tiene que ver con las tarifas, esto que ustedes han llamado sinceramiento de las tarifas, tanto la eléctrica como del gas, fundamentalmente, que ha traído acá en la provincia de Santa Fe una controversia después de una medida que ha tomado Corral. ¿Cuál es la controversia? A ver, acá no se cobra más el alumbrado público, ¿no? Antes lo pagaban los vecinos, ahora lo paga el municipio. Pero Corral, y no quiero equivocarme en esto, está diciendo ahora que el gobierno de la provincia le está cobrando más caro de lo que debiera. Pero el gobernador dice que la culpa es de ustedes, porque si no hubiesen aumentado la energía, la provincia no tendría tan cara. Sí, bueno, primero hay que aclarar, ya lo hemos hecho, pero es importante hacerlo nuevamente, que nosotros desde el Estado Nacional conformamos una parte del costo de la tarifa eléctrica, que es la generación y el transporte. La distribución de la energía es responsabilidad de las provincias, ¿no? Y ahí el que tiene que dar explicaciones de por qué la luz o la electricidad en Santa Fe es más cara que en otros lugares es la compañía eléctrica de la provincia de Santa Fe, que tiene que mostrarle también a los santafesinos cómo están compuestos sus costos, qué es lo que pasa hacia adentro de la empresa de distribución eléctrica. Hay que ser muy transparente. Nosotros estamos dispuestos a mostrar nuestros números, pero también creo que los santafesinos merecen que la empresa de distribución eléctrica haga lo propio, ¿no? Y que todos los santafesinos sepan la verdad de cómo se conforman los costos de la distribución eléctrica en esta provincia. Pero, ¿y por qué pagamos más caro en las provincias la energía eléctrica que lo que pagan en provincia de Buenos Aires? Bueno, eso pasaba antes. Eso formaba parte de una concepción unitaria del gobierno kirchnerista, pero por supuesto. Nosotros vamos a
y estamos trabajando para ser el gobierno más federal de la historia de la Argentina. Hemos distribuido más recursos que ningún otro gobierno de las provincias, recursos automáticos en la coparticipación. De hecho, Santa Fe recibe hoy más del 100% más de recursos que cuando nosotros asumimos 2 años y medio atrás. Y además estamos terminando con un montón de inequidades que había en términos de subsidios que beneficiaban al área metropolitana, a los porteños y al conurbano bonaerense. Una de esas tiene que ver con los servicios eléctricos, los servicios de gas. Estamos también haciendo lo propio con el servicio de transporte, de agua potable. Realmente, como usted bien dice, había una diferencia enorme entre lo que pagaban los santafesinos, los formoseños y los porteños. Y la verdad que no hay ninguna razón por la cual tengan que existir estas inequidades. Nosotros, desde el primer momento, empezamos a trabajar para terminar con esas inequidades y, de hecho, en el tema de gas y en el tema de la luz eléctrica, las terminamos. Hoy la distribución y el transporte tienen el mismo valor para todo el país. Las diferencias que uno puede encontrar respecto de una provincia y de otra corresponden a decisiones políticas de cada una de las jurisdicciones. Entonces, la diferencia de lo que pagan los santafesinos respecto de esta provincia hay que preguntárselas a la compañía de distribución eléctrica de la provincia de Santa Fe. Sí, en el caso de la ciudad de Santa Fe, ya tenemos la buena noticia de que los vecinos pagan un poco menos gracias a este esfuerzo del municipio, que te cuento en muchos casos es más del 15%. Y creo que este esfuerzo tenemos que hacerlo todos, ¿no? Y también el gobierno provincial y la empresa debería, además de, como dice Rogelio, transparentar sus números, contar qué esfuerzo hace, porque quienes estamos en el Estado sabemos que siempre se puede ahorrar más, hacer algún esfuerzo adicional, postergar algún gasto y ser eficientes y mostrarle a la gente que ese esfuerzo enorme que están haciendo las familias por pagar la boleta en el momento del vencimiento está acompañado, en nuestro caso lo hicimos desde la ciudad, pero también desde el gobierno provincial y la propia empresa. Vamos a ir a una pausa. ¿Usted sigue siendo desarrollista, Frigerio? Sí. Esto es como el equipo de fútbol, uno no cambia en esas cosas. ¿Hablamos de economía en el próximo bloque? ¿Cómo no? Vamos a la pausa, después seguimos en primera persona. Estamos hablando hoy con el ministro del Interior de la Nación, con Rogelio Frigerio, y también con el intendente José Corral. Pausa, ya volvemos.